mí fue el más importante fue el 365 de la Ley Federal del Trabajo, que nos habla de los sindicatos que deben de registrarse y tener pues cierto control para tener, que no caigan en, pues en vicios, ¿no? Que en teoría. Muy bien, pues de hecho por eso estamos reforma tras reforma tras reforma. Vimos un poquito lo de las coaliciones. ¿Qué es una coalición? La coalición es la unión de varios sindicatos. Pueden ser, me parece que más o menos no, esos eran esas me estoy confundiendo con las asociaciones, no. La coalición era la unión. Federaciones. Ajá, con las federaciones me estoy confundiendo. Sí, la coalición pues era la unión de varios gremios. De varios trabajadores de manera temporal. Ah, sí, Una nada vez más. que se Sí. cumplía con este fin, se extinguía la coalición. Vamos Ujú. a ver el día de hoy por qué surge todo esto, por qué o cómo se da este movimiento obrero. ¿De acuerdo? Te voy a compartir la pantalla. Dime si se ve, por favor. ¿La logras ver? Sí. Ok. Vamos a regresar. Esto surge como consecuencia de que se da la revolución industrial. Esto es, el movimiento obrero, recordemos que primero no existían realmente obreros, existían talleres, artesanos, maestros artesanos, aprendices, cada quien o prácticamente todas las habilidades se heredaban. Entonces, como tal, todo se hacía prácticamente a mano. Había, sí, gremios que regulaban ciertas cosas, pero casi cada quien tenía sus reglas. Entonces, al surgir la revolución industrial, surge el proceso en masa y la industria a domicilio. Esto es, en el siglo XV y el XVI, la producción artesanal era la única forma de obtener mercancías manufacturadas. Sin embargo, cuando se convierten en fábricas, se cambia toda esta modalidad. No sé si recuerdes cuando aquí en México en particular surgen la implementación de computadoras. Sí. Muchos de los procesos que se hacían en las fábricas, aunque fueran en serie o en masa, pues incluso quitaron puestos de trabajo y todo porque ya se había utilizado una inteligencia artificial. Más aún ahora, no sé si has escuchado que quieren quitar hasta los abogados o los litigantes y los jueces para que una inteligencia artificial se dedique a esto y ya no haya tantas situaciones laborales. Sí, Algo inclusive parecido los músicos. sucede en la revolución industrial. ¿Por qué? Eh, Porque surgen nuevas tecnologías como fue el vapor, diferentes energías como el petróleo, etcétera, etcétera, y permite, te digo, el surgimiento de la industria primero a domicilio y después las grandes fábricas, por lo que se incrementa que se abaraten los costos de los trabajadores, pero además que estos sean sobreexplotados. Incluso en esta época, pues todavía hablamos de que había esclavos. Aquí están algunas imágenes que te presento. Fue cómo se fue industrializando, surgen las máquinas de vapor. También surgen mayores medios de comunicación, entre ellos el ferrocarril, pero se les explota brutalmente a las personas. ¿Qué pasa? Que la sociedad se polariza, obviamente, entre quien tiene los recursos y quien no los tiene y únicamente tiene su fuerza de trabajo, llegando incluso a considerarse delito si estos trabajadores se quejaban. Si algunos se quejaban, eran matados, encarcelados, etcétera, etcétera.
La economía inglesa a mediados del siglo XVIII estaba monetizada. Londres contaba con 750,000 habitantes. Los transportes y las vías de comunicación se transforman, como te comenté, se abaratan los precios de las mercancías y los precios también de la mano de obra. Sigue el comercio de esclavos y las materias primas son más fáciles de manufacturar, de exportar, convirtiéndose pues en un gran taller del mundo, abusando realmente de la gente que menos lo tenía. La revolución industrial es muy importante en todo el mundo porque este avance tecnológico nos permitió una revolución política, social, que poco a poco se fue modificando conforme va pasando el tiempo. Había limitaciones feudales, había una formación de mercado interior, exterior, una expansión colonial y se articulaban centros de producción y consumo hacia un mercado mundial. Bueno, y eso mundial pues era mínimo comparado con lo que hoy vivimos y el internet y el mercado libre. ¿Qué eran las leyes pobres y la proletarización? Es decir, como te expliqué, se polariza la sociedad porque los ricos se vuelven más ricos a base del trabajo de los que menos tenían. Entonces, se obligaba, incluso mira, aquí dice, en 1572 se crea un impuesto para los propietarios para dar asistencia, pero realmente esta asistencia era mínima, sí había un instrumento de trabajo obligatorio, pero incluso se castigaba la holgazanería. En 1622 se restringe la asistencia de los pobres propios de la parroquia y con esto se pretende aprovechar mayormente la fuerza de trabajo. Se restringen las fugas y se fijan residencias. Esto, ¿recuerdas alguna vez haber leído cuando en la época nazi marcaban a las personas que estaban en campos de concentración? Los tatuaban, sí. Los tatuaban. Bueno, pues esas personas antes de ser cremadas, matadas, eran utilizadas igualmente para creación de bienes, de insumos, de armas, etcétera, etcétera. Es algo muy parecido, pareciera que estábamos hablando de tiempos muy diferentes, sin embargo son coincidentes en la explotación del hombre por el hombre. Entonces, aquí se limita la salida de los trabajadores, incluso se crean las casas pobres que eran obligatorias y no podían salir tan fácil de ellas, ni tampoco entrar, cada quien tenía su fuerza de trabajo. Una vez que inicia la revolución industrial, se demanda la movilización de mano de obra y se cuestiona la ley de 1622 en cuanto a la movilidad. Se establece un sistema de asistencia en 1795 y se establece un supuesto subsidio mínimo cuando el salario de una familia no cubriese el mínimo de subsistencia, lo cual realmente era algo, pues, insuficiente, aunque fuera el mínimo. Es más, actualmente también estoy haciendo estos comparativos para que lo guardemos más en la memoria. ¿El salario mínimo nos alcanza a nosotros para vivir? No. ¿Crees que alguien viva con salario mínimo o que alguien gane salario mínimo? Pues sí, he conocido de personas que ganan eso y digo, a lo mejor para sobrevivir una persona, pero luego son 2, 3 personas dependiendo de lo mínimo. Es correcto. Entonces, lo mismo pasaba, parece, te digo, estamos hablando del año 1795, pero trasladado a la realidad mexicana, pues el salario mínimo aquí no alcanza. Entonces, con esto los empresarios buscaron reducir al máximo los salarios. Obviamente no van a buscar la mejora para los trabajadores. ¿Por qué? Porque esto genera un egreso. Entonces, para ellos o para muchos, son pérdidas. No obstante de este incremento que se da para que pagaran como contribuyentes y pudieran sostener el sistema de asistencia, no dio realmente un incremento en los subsidios.
Como te comentaba, se impide la migración de los trabajadores a distritos o el poder decidir, esto no me conviene, creo que mejor me voy a dedicar a otra cosa y mejor me voy con el vecino, etcétera, etcétera. Entonces, de tanta explotación, aunque se supone ya había un mínimo de parámetros, una pequeña aportación en cuanto al valor de las personas, se da el descontento realmente por parte de las familias trabajadoras. Como te decía, la revolución industrial deviene de que tenemos fuentes de energía como la minería, la industria del hierro, el carbón vegetal, el uso del vapor. El carbón vegetal directamente, el uso de vapor, el uso de hierro, la fundición nos permitió hacer más cosas en serie y en masa, al igual que la minería, pues nos permitió la creación o la obtención de mayores riquezas. ¿Dudas hasta aquí, Pau? Todo claro. Como comentábamos, esta producción manufacturera en fábrica implicó la nueva forma de trabajar, como yo te lo comentaba, a un ritmo acelerado, donde el trabajo estaba condicionado a hábitos, herramientas, fuerzas. Entonces, las máquinas permitieron concentrar la propiedad de los medios de producción y que antes estaban en manos de artesanos y se quedó únicamente entre los que más podían, donde los pobres solamente podían ser asalariados. La máquina, como en todo proceso, no sustituye totalmente el trabajo humano, pero sí muchas de las etapas del proceso productivo, lo que intensificaron y multiplicaron su velocidad, haciendo el trabajo más productivo. Sin embargo, transgrediendo muchos derechos humanos de las personas. También esto creó, evidentemente, que se generara el desempleo, ya lo comentamos, la explotación del trabajo, hubo conflicto entre clases sociales porque los burgueses eran riquísimos y el proletariado era paupérrimo, estaba en las peores condiciones. Y surgen los movimientos obreros, empiezan a formarse las alianzas con base en un pensamiento socialista. Aquí surge Karl Marx, León Trotsky, etcétera, etcétera, entre otros. Entonces empiezan a reunirse, empiezan a hacer peticiones, empiezan a pedir mejoras salariales, derecho a la salud, etcétera. Estos principalmente en Europa a mediados del siglo XIX y a finales del mismo. Estas posturas políticas y sus modos organizativos tomaron diferentes formas. El movimiento obrero tuvo una tendencia a la organización de sindicatos con base en postura socialdemócrata, es decir, una postura más moderada que los movimientos obreros de mediados del siglo XIX. ¿Dudas? No, Si profesora. voy muy rápido, me dices. Ok. Durante este periodo hubo sindicatos generales, se afiliaban obreros, todos los que quisieran, sin considerar su oficio, su calificación, porque estaban calificados de acuerdo a sus capacidades. En este tipo de sindicatos podían cambiar de rol. Tal es el caso que los peones habían sindicatos de estructura. El sindicalismo lo que buscaba era organizar a los trabajadores y hacer frente a los patrones. Obviamente, ¿por qué? Porque eran tan explotados y tan denigrados que necesitaban una fuerza para hacer frente a esto. Por otro lado, se tuvo un sindicato común como lo fue el TILET o Tea Operatives, antecesor de los portuarios, que comenzó como una organización que servía de contrapeso a los patrones y para adherirse a la corriente socialista. También existió la Federación Nacional de Trabajadores Tennessee, en el que partieron de ideas apegadas al socialismo utópico. ¿Conoces qué es el socialismo? Es una forma de gobierno donde se trata de, pues más o menos organizar a la sociedad, que no haya pues mucha, bueno, por lo que entiendo, muchas cosas extranjeras que vengan a contaminar lo que tienen en ese momento, que ellos mismos produzcan y ellos mismos pues vayan consumiendo.
sí es parte de la corriente socialista en cuestión de trabajo, se les da las oportunidades a la par. Si todos estudian hasta primaria, todos van a estudiar hasta primaria. Si todos estudian hasta secundaria, todos van a estudiar hasta secundaria. En cuestión de trabajos, tienen las mismas oportunidades laborales aparentemente, y digo aparentemente, porque también se suscitaban algunas situaciones que estaban rebasadas. Sin embargo, sí, la idea principal es que el socialismo todos tengan acceso como a lo mismo. También existió la transformación de la organización de los trabajadores. Se pudo observar cómo se mezclaban los grupos sin preparación política con otros que ya tenían una larga trayectoria. Esto es una figura tipo socialista. Como te comenté previamente, el movimiento obrero fue sancionado realmente en las primeras etapas. ¿Por qué? Porque a los burgueses realmente no les convenía que los trabajadores se levantaran o que exigieran, etcétera, etcétera. Entonces, en una primera etapa se condenan estos actos, entonces se consideraba delito que las personas se unieran para la defensa de sus intereses, tales como en la Revolución Francesa a través de la ley Chapelier de 1791 en su antecedente del edicto Turgot. Luego entonces, para que hubiera una libertad sindical y una autonomía, pasaron siglos realmente, donde los trabajadores les costó la vida, sangre, sudor, esfuerzo para poder lograr la autonomía y la libertad sindical y una democracia incluso sindical. En Inglaterra, el hecho de su origen tuvo jurisprudencia en el Common Law, donde ya existían teorías económicas en la que se estimaban que las asociaciones podían integrar mejoras salariales y condiciones de trabajo, pero todo esto, como te comenté, fue después de mucho picar piedra, de muchos enfrentamientos. Entonces, a raíz del Common Law, en Europa y en Estados Unidos se empieza a dar el auge para dar el derecho a asociarse. En primer grado, como que se dé la participación y la tolerancia. En forma sucesiva se crean leyes de acuerdo a las corrientes ideológicas y se despenalizan las asociaciones y ya podían agruparse. ¿Dudas? No, profesora, me queda claro que va pues evolucionando junto con la industria, la creación del acero, la implementación de máquinas, todo eso, algodón, todo eso pues va eh, teniendo su cabida alrededor de la historia en esto que estamos viendo. Ok, para 1824 se crea una norma que abroga las anteriores leyes a la prohibición de las coaliciones y se suaviza ya esta interpretación. Entonces ya no solo se crean las organizaciones sindicales, sino que se permiten huelgas y ocupaciones, etcétera, etcétera, manifestaciones. Como te comenté, hay una legalización del movimiento obrero. En 1871 se crea la Trade Union Act, que admitió la licitud de las decisiones adoptadas en ese ámbito, es decir, los acuerdos sindicales. Como comentábamos previamente, desafortunadamente fue llegado a considerar delito y tuvo que positivizarse. ¿Qué es esto? Ponerse en una norma que los hombres pueden asociarse. Yo les comentaba en la primera clase, ¿era necesario realmente poner en una ley que los hombres pueden asociarse para expresarse? Pues no, porque nos decía que el ser humano por naturaleza es social y que pues no se puede evitar. Es un derecho natural, por lo que para mí resulta algo increíble que haya sucedido todo esto. Sin embargo, entiendo la parte que te comento de que a los burgueses y a los que tienen la economía no les conviene la asociación de quienes trabajan, que se subleven y que exijan mejoras laborales. No obstante,
que forma parte de los derechos humanos, ya que es inhumano las condiciones en las que laboraban, sin un límite de jornada, sin hora para alimentos, realmente eran esclavos. Ante esa realidad en el plano colectivo, también encontramos que tanto en la doctrina como en las jurisprudencias se incorporan contratos individuales de trabajo, porque imagínate, si a nivel colectivo no había contratos, no había defensa, pues menos en lo individual. Es decir, los trabajadores, las personas, si de manera conjunta los encarcelaban, los mataban, pues de manera individual quien protestaba, pues se moría. En Francia, en ese periodo se inicia el reconocimiento de la sanción de la ley Waldeck-Rousseau en 1884, que requiere el depósito de los estatutos de la asociación en una respectiva municipalidad. Francia deja sin efectos de que asistiera, la decisión de que asistiera un representante gubernamental a las reuniones convocadas por sindicatos. ¿Por qué crees que se da esto, Pau? Porque ya se venía pues ya había mucha presión social también y ya pues estaban en el ojo de varios, inclusive países, ¿no? Que ya querían empezar a regular. Es correcto, pero además porque el que estuviera un representante sindical, un representante, perdón, del gobierno en un sindicato generaba una presión, sí generaba una parcialidad, es decir, no votaban libremente, votaban de acuerdo a lo que al gobierno le correspondía o le interesaba. Entonces, pues no había una defensa real en los sindicatos. Digo, ya eran las bases, pero no había tal. ¿Sabes por qué celebramos el 1 de mayo como Día del Trabajo? Es por el movimiento de unos obreros que fueron, pues los mataron, ¿no? Por protestar. Es correcto, este movimiento ocurrió en Chicago en el año de 1886. Estaban en una protesta en la cual exigían una jornada laboral de 8 horas. Desencadena una revuelta donde la policía los reprime violentamente, encarcela a los dirigentes, 5 fueron condenados a la horca, los otros a prisión y uno de ellos se suicida estando en la cárcel. Entonces, pues realmente era una época salvaje en la que el hecho de ser personas pues no importaba para nadie, ¿no? Lo que importaba pues en ese momento era el dinero que podían aportar, okay, que podían aportar, y era lo que les daba el estatus. A continuación, vamos a ver qué pasaba en México. ¿Tú qué crees que pasaba? ¿Era algo diferente a Europa y a los demás países? No, yo creo que las condiciones eran similares o peores porque pues eran extranjeros, muchas personas todavía en condiciones pues indígenas que estaban reclutando como mano de obra. Es correcto. Bueno, a una hora, ¿qué pasa con Chiapas, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca? ¿Qué pasa con la gente de esas comunidades? Pues es reclutada por bajo, muy poco dinero, a veces nada más les pagan con la comida del día y una casita para dormir de manera comunitaria y a veces hasta a sus hijos, ¿no? Como que tráetelo a que te acompañe y pues también los ocupan como mano de obra. Es correcto. De hecho, lamentablemente en los estados que te acabo de mencionar, se vende la gente. Es parte del comercio. Resulta increíble que en esta época haya gente que sea vendida, haya niños que sean vendidos, cuando desde
hace muchos años se está propugnando por los derechos humanos. Entonces, sí, en México pues teníamos condiciones más complejas. En México, la industrialización se da con el porfiriato en 1880. Pero ¿cómo se da? En esa época México no tenía el suficiente dinero, por lo que Porfirio Díaz autoriza o permite la construcción de los ferrocarriles, así como la explotación de minas, financiado por los extranjeros. Entonces, es por eso que México puede industrializar el país. ¿Cuál era la idea de Porfirio Díaz? A través del ferrocarril, unificar las vías de comunicación, permitiendo el libre flujo de las materias primas de norte a sur, de este a oeste. También se crean bancos y grandes comercios. Sin embargo, la mayoría de los comercios era para los extranjeros. En 1911, Porfirio Díaz reconoce a Francisco I. Madero. Te lo estoy dando como muy rápido porque pues es una historia muy larga. Sin embargo, te estoy dando los puntos que para nuestra materia resultan importantes. Entonces, en 1911, después de 30 años de gobernar, Porfirio Díaz reconoce a Francisco I. Madero en los tratados de Ciudad Juárez. Se firman el 21 de mayo. Perdón. Y el manifiesto de los hermanos Magón se promulgan o se expiden el 23 de septiembre de 1911. Este documento es redactado por una junta organizadora del Partido Liberal Mexicano, que representaba la postura orientada a conquistar la libertad política, económica y social durante la Revolución Mexicana. ¿Conocías esto? De manera muy somera lo recuerdo en mis clases de historia de la primaria, secundaria, pero sí lo tengo así como que por ahí en la mente. Presente. Ok. Vamos a hablar del decreto de pena de muerte a trabajadores insurrectos, que era lo que ya comentábamos por lo que hace Europa. Ahora va a ser en México. En 1916, Venustiano Carranza promulga un decreto en su carácter de primer jefe del ejército constitucionalista y señala esto: a los trabajadores insurrectos deben de ser castigados con pena de muerte. Estaba incluso en el primer artículo, lo que es algo, te vuelvo a decir, extraordinario, algo sorprendente, porque México se ha caracterizado a lo largo de la vida por ser un país pacifista. De hecho, México fue considerado el primer país que introduce los derechos sociales y o laborales en la Constitución. ¿Qué decía este artículo? Que a todo aquel que participara directa, activa o pasivamente en la suspensión de actividades laborales en las fábricas, en las empresas de servicios públicos, iban a ser matados realmente. ¿Qué es la Casa del Obrero Mundial? ¿Sabes, Pau? No. Fue la organización sindical de 1912, se crea el 22 de septiembre. Su propósito, evidentemente, es contribuir a la organización del movimiento obrero para que formara sindicatos de resistencia que exigieran mejores condiciones para los trabajadores, entre ellas jornadas limitadas, días de descanso, etcétera, etcétera. De hecho, sus peticiones pues eran muy bajas a comparación a lo que ahora evidentemente se tiene, muy limitadas. Entonces, como ves, poco a poco se fue avanzando en la lucha de los derechos laborales. Vamos a hablar del sindicalismo de Luis N. Morones. Ahorita vas a ver quién es.
En 1916, en el estado de Veracruz, durante un congreso, se convoca a la reunión de la Federación de Sindicatos del Distrito Federal. Ahí se acuerda la formación de un organismo sindical llamado Confederación del Trabajo de la Región Mexicana. Para el 13 de octubre de 1917, en Tampico, Tamaulipas, se llevó otro congreso en el que acuden delegados de todas las organizaciones, coinciden en exigir el respeto de la libre asociación, por lo que se realiza el Congreso Obrero para formar una organización a nivel nacional. Para el 1 de mayo de 1918, en Coahuila, con la asistencia de 100 organizaciones obreras, se funda la Confederación Regional Obrera Mexicana y finalmente se constituye el 12 de mayo. Entre las principales resoluciones de esta confederación se exigía una nueva central obrera, la reglamentación del artículo 123 constitucional para exigir derechos laborales, en donde existían dos clases sociales, explotados y explotadores. No se llamaban patrón ni trabajador, explotados y explotadores, donde los primeros tienen el derecho a establecer una lucha de clases ante una situación injusta. Se funda la CROM, que es la Confederación Regional Obrera Mexicana, por Luis Napoleón Morones en 1919. La verdad es que esta parte de la vida no la podemos quitar, pero a mí me evoca sentimientos difíciles. Yo me dedico a la defensa de los trabajadores preponderantemente. Entonces, se me hace tan irracional que tengamos que establecer en una normatividad o en un texto a qué tienes derecho cuando existen derechos naturales, como empezando por la vida. Siguiendo, el derecho de asociación, es decir, no podías decir lo que pensabas ni comentarlo con nadie porque te mataban. Y entonces, el ganar de esta manera a través de luchas, de guerras, de sangre, se me hace tan, ¿cómo lo puedo decir? Quiero encontrar la palabra exacta. Para mí, increíble, o sea, no se me hace, por ejemplo, no sé si viste últimamente, incluso, voy a hablar ahora de las mascotas, que hubo una mascota que fue echada a un caso hirviendo, la mascota se murió, se vio cómo se retorcía, etc. Yo voy más allá. ¿Por qué tenemos que plasmar en una normatividad los derechos a los que tienen los seres vivos si son derechos naturales? Entonces, igualmente con esta parte de la historia, se me hace tan absurdo que tengamos que tener en una norma por escrito, tienes derecho a que te paguen un salario porque hiciste un trabajo, a que te den horas de descanso porque pues el trabajo implica que te agotes, implica dar incluso muchas veces la salud. Se me hace un tanto absurdo, sin embargo, en el abuso y en la ignorancia, en el abuso por parte de quienes tienen los recursos y en la ignorancia de quienes no tenían estudios ni recursos, se abusaba realmente de ellos y se les tuvo que poner por escrito, tienes derecho a un trabajo digno y a elegir en qué quieres trabajar. ¿Estás de acuerdo, Pau? Sí, sí, realmente es triste toda esa parte. Continuemos. Es que, bueno, a mí me gusta mucho todo este tema, pero sí en el sentido de que podemos escudriñar cómo se van dando las cosas, cómo hay personas que son abusivas, desafortunadamente, y pues cómo convencen a otras personas de que son inferiores, de que los que tienen el dinero pueden lo más, cuando no es verdad.
vamos a continuar con Lázaro Cárdenas, que también es algo importante en la vida de nuestro país, ya que el 1 de diciembre de 1934 toma posesión como presidente. Sus principales ideas era consolidar una serie de organismos sindicales. ¿Para qué? Para defender 4 sectores: el campesino, el obrero, el popular y el militar. ¿Por qué el campesino? Se tuvieron que expropiar las tierras para dárselas a personas que las trabajaran realmente con ese título, y voy a decir título porque fue a través de ejidos. Esos ejidos obviamente se le dan a personas que no tenían los recursos, y entonces el presidente Lázaro Cárdenas crea una institución que les da créditos para que puedan así trabajar las tierras. En el sector obrero, obviamente defiende los derechos laborales. A nivel militar y popular en general, se realizan diversas acciones para incrementar ¿cómo se llama? El gasto público, para crear o tratar de llegar a una igualdad en clases sociales, lo cual en esa época pues era dificilísimo. Entonces, consideró que el motor de la producción agraria debía ser el ejido, y reiteró la necesidad de apoyarlo con el crédito, como ya te estaba diciendo. ¿Por qué a través del ejido? Porque con esto se garantiza aún ahora que las personas que tengan la tierra la trabajen. ¿Qué pasa si no se trabaja la tierra que se tiene? Se les retira, se va a otra persona que la pueda trabajar. Es correcto. Aquí en Ciudad de México pasa algo similar con las placas de taxi. Las placas de taxi, pese a que en muchos lugares vemos que se venden, las placas de taxi no son para venderse. Tienen una situación de que las pueden tener quien las vaya a ocupar para trabajar y desempeñarse en ese oficio. Lo mismo pasa con el ejido, así como tú lo dices, lo va a tener la persona que lo vaya a trabajar. Desafortunadamente en la práctica se hace normalmente venta tanto de placas como de ejidos, aunque hay que hacer un trámite ante el municipio del estado. Hay que hacer una junta ejidal, hay que hacer una asamblea, etcétera, etcétera. Entonces, como te comentaba, para él fue la opción, crea los ejidos y además les da el apoyo a través del Banco Nacional de Crédito Ejidal. Se forma la Confederación Campesina y se sostiene que la única forma de defender los intereses de los trabajadores del campo era admitiendo la realidad de la lucha de clases. Lo que yo te decía, hay clases diferentes, voy a tratar de apoyar a los que menos tienen y con eso equilibrar un poco la diferencia económica y social. En este caso, con Lázaro Cárdenas surge el Partido de la Revolución Mexicana, la cual apoyaba la política presidencial al obrero, al campesino, popular y militar. Con Lázaro Cárdenas sabemos que se nacionalizan Ferrocarriles Nacionales de México en 1937 y terminan en 1938. Se expropia el petróleo el 1 de marzo de 1938. Se consolida la reforma agraria en 1937 y se establece una política monetaria sólida. Como te comenté, se aumentó el gasto público para poder llegar a estas metas y que pudieran accionar. ¿Qué es la CTM, Pau? Es una de las uniones más viejas que existe y bueno, es algo de los trabajadores de México. Bueno, ahorita veo que dice Confederación de los Trabajadores de México, pero a raíz de ahí pues surgen varios movimientos y varias mafias también, ¿no? Que se van heredando de familia en familia hasta hoy en día. Lo que pasa es que como todo, surgen estas asociaciones con una buena intención,
Sin embargo, no estamos exentos de que en el interior surjan malos vicios o malas prácticas. En su momento, la Confederación de Trabajadores de México, CTM, que fue creada del 21 al 25 de febrero de 1936, esta creación se llevó a cabo en un congreso de unificación de las diversas corrientes sindicales, por lo que primeramente se constituye el Comité Nacional de la Defensa Proletaria. ¿Cuál era la idea de esta CTM? La autonomía de los sindicatos, porque había una autonomía aparente donde el gobierno realmente dirigía cuál era el camino de los trabajadores. De hecho, aún en la última reforma laboral, lo que se sigue buscando es la autonomía y la libertad sindical. Otra de los puntos que se buscaba era la permanencia, porque aparentemente ya se permitía los sindicatos, pero eran por tiempo determinado. Esto es una coalición realmente disfrazada. Luego entonces se busca una permanencia por el tiempo que cada quien quiera, como cuando constituyes una asociación o una sociedad, tú estableces la temporalidad que quieres de esa asociación o de esa sociedad. Otro de los puntos de acuerdos de la CTM es que los sindicatos que integraran esta confederación debían de abstenerse de atacarse entre sí, más aún, debían solidarizarse con las luchas y con las causas. Y de un trabajo coordinado lograrían la unificación de la clase obrera. ¿Y recuerdas quién lideró la CTM durante casi toda la vida? Oh, la verdad no, es un señor Fidel, algo así. Lo tengo así Fidel como Velázquez. lo escuché. Digo, no lo conocí personalmente, pero salí en todas las noticias durante muchos años. ¿Qué es esto? Desde 1941 hasta que se murió, se desempeñó como el secretario general de la CTM. Entonces, sin embargo, no todo fue malo. ¿Por qué? Porque sí tuvo logros notables en los cuales se mejoraron muchas condiciones generales de trabajo, se redujo la jornada laboral o se estableció un límite y logró la conciliación entre patrones y trabajadores durante mucho tiempo. Además, fue elegido senador de la República en 3 ocasiones. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. ¿Comentarios? Pues como le decía, es muy interesante cómo va avanzando la tecnología, la industrialización junto con los elementos históricos, ¿no? Van aportando y van sumando o restando según sea el caso. ¿Qué comparativo podemos hacer ahora que sucedió la pandemia con lo que acabamos de ver? Pues, por ejemplo, el home office, que decían es que estoy en mi casa y por lo menos ahí tenía una hora de salida y ahorita me siguen hablando a la hora que sea. Algunos les quitaron los insumos que les daban o apoyos para transporte, cosas así que van sumando, restando también, pues con lo de la pandemia, los derechos de la salud, diferentes cositas que se van ahí, que las personas asmáticas, las personas que tenían sobrepeso, que no podían ir a laborar de forma presencial, y algunos no tenían de otra y de alguna manera los fueron como que buscando el pretexto para cortarlos, ¿no? Y entonces se tuvo que modificar la ley. Sí, tuvo que haber, yo creo que algunas modificaciones, porque también pues eran insumos y gastos, había personas que no tenían ni siquiera internet o computadora en su casa, ¿no? Tenían que pedir prestado o la empresa les prestaba o tenían que tener pues el medio económico para poder adquirir su herramienta de trabajo. Es correcto, Pau. Pareciera como empezamos esta clase, y te lo he repetido varias veces,
que lo que acabamos de ver que fue en el siglo XVII, XVIII, XIX, quedó lejos y superado. Pero la vida nos va presentando nuevas formas. Incluso ayer estaba viendo que ya va a ser la presentación de la inteligencia artificial humanizada o muy similar a las personas que van a cuidar o van a asistir como enfermeros a personas de tercera edad y a niños, etcétera, etcétera. La vida nos va sorprendiendo, los avances tecnológicos nos siguen sorprendiendo y con esto nos lleva a también mejorar y hacer reformas a la Ley Federal de Trabajo. En efecto, no se tenía contemplado las clases virtuales, por ejemplo. De hecho, yo estaba terminando maestría cuando inicia la pandemia y me dicen, no, pues tiene que ser en línea. Y yo así de, pues ya ni modo, ¿no? Hay veces que nos vamos adaptando de manera voluntaria, otros se adaptan de manera forzosa y otros de manera obligada. En ese orden de ideas, muchas veces las reformas son de manera obligada porque primero llegan los sucesos y después hacemos las modificaciones o creamos la jurisprudencia ad hoc. ¿Dudas hasta aquí, Pau? No, profesora. Ok. Voy a repetir que tenemos clase el próximo sábado 15 de julio a las 7:30 de la mañana. Voy a compartirte las diapositivas que trabajamos hoy para que me hagas favor de compartirlas con tus compañeros. También se las voy a compartir a Carla y a Ashley para que igualmente se las hagan llegar por si alguno de tus compañeros no lo tienes a la mano y podamos continuar con la clase. De todos modos, vamos a retomar un poquito para actualizarlos. Y quiero saber cómo te sentiste con tu trabajo del acta de asamblea. Me gustó. Busqué en fuentes abiertas y también, pues me basé en las asambleas que hacen en los condominios, que tuve como que experiencia por ahí. Entonces de ahí como que fui sumándole y pues viendo más o menos qué era lo que se requería. Estuvo muy bien tu trabajo. Digo, para ser el primero que hacemos, estuvo excelente. Y me gusta eso, esa parte de ti que investigas, que checas, que revisas. Y pues vamos a dar por concluida el día de hoy la clase. Te agradezco mucho que te hayas conectado, fue un placer estar contigo. Igual, profesora, bonito día. Excelente día.